Buenas noches con todos. Hoy vamos a presentar nuestro programa titulado La voz de la revolución en la filosofía moderna. Quien les habla es Giovanna Edith Vargas Mendoza. Feliz de poder entrevistar a uno de nuestros grandes filósofos, como es Jean-Jacques Rousseau. Antes de iniciar con la entrevista, vamos a recordar un poco de la biografía y el pensamiento de nuestro filósofo que hoy nos acompaña. Jean-Jacques Rousseau, filósofo, escritor, músico suizo del siglo XVIII, nació en Ginebra el 28 de junio de 1712, una de las figuras más influyentes de la Ilustración. Fue un pensador clave en temas como la educación, la política, la libertad y la naturaleza humana. El pensamiento de Rousseau: el ser humano nace bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe con sus leyes, normas y desigualdades. Él criticó la desigualdad provocada por la propiedad privada y la injusticia social y propuso volver a una vida más natural y auténtica. Hoy nos acompaña uno de los grandes pensadores de la historia, enciclopedista, filósofo, músico y naturalista. Y sin embargo, señor Jean-Jacques Rousseau, dicen que usted fue un hombre contradictorio e inclasificable. ¿Qué opina de eso? No sé si la palabra contradictorio sea la adecuada para poderme definirme, o en todo caso se podría decirse que fui ambivalente, en el sentido de ofrecer dos interpretaciones sobre un mismo tema. A lo largo de mis 66 años de vida, siempre intenté mantenerme una postura crítica y respecto a las ideas aceptadas de mi propio tiempo, ¿no? De hecho, usted pasó a ser una figura clave de la Ilustración, a ser uno de los principales detractores. Bueno, señor Rousseau, le vamos a formular 6 preguntas. La primera: ¿cuál considera usted que es la verdadera fuente del conocimiento? ¿La razón o la experiencia? ¿Y por qué? Sin duda lo diría la experiencia, porque el conocimiento nace de un contacto directo con la naturaleza, y así la razón sin experiencia es vacía. La educación debe comenzar desde lo que se vive uno mismo, y no de lo que se puede repetir. Continúa. ¿Cree usted que el ser humano nace con ideas innatas o todo lo aprende del mundo que lo rodea? En sí, el ser humano nace sin ideas. No traemos verdades ni en la mente, sino en la capacidad natural para poder aprender. Todo lo que somos lo construimos al paso que vamos y estamos con el contacto del mundo. Gracias. La tercera pregunta: ¿qué importancia le da a la libertad en la vida humana y cómo debería una sociedad garantizarla? En sí es esencial. El hombre nació libre pero vive encadenado. Una sociedad justa es aquella que respeta las libertades de todos y nos forma como ciudadanos y no como súbditos. Si viviera en la actualidad, ¿qué opinaría sobre el uso de la inteligencia artificial o la tecnología en la educación y el pensamiento? En, claro, en sí la tecnología es una herramienta, pero no debe reemplazarlo con el contacto humano ni la experiencia real. Educar no es llenar datos, es formar el carácter, y eso no se logra solo con pantallas. Muy bien, señor Rousseau. ¿Cuál es el mayor problema moral o político que enfrenta la humanidad hoy, según su pensamiento filosófico? Claro, según basándome sobre mi pensamiento, en sí es la desigualdad, porque es la propiedad mal distribuida que ha generado esclavitud moderna. La libertad verdadera no es posible mientras existen privilegios que uno al par va destruyendo la igualdad. Continúe, por favor. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes de hoy sobre cómo pensar, actuar o vivir de forma más sabia y reflexiva? Claro, un consejo sabio de mi persona sería que no se conformen con repetir los que otros dicen. Piensan por sí mismos, conozcan la naturaleza, cuestionense la autoridad. Cuando les diga cómo vivir sin razones y sean prácticamente libres, pero también justos. Gracias. Gracias, señor Rousseau, por sus sabias enseñanzas. Antes de despedirlo, nos gustaría una reflexión para la sociedad. En sí, una reflexión breve sería de mi persona que la modernidad prometió en sí la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que en sí hemos aprendido a pensar, pero ahora debemos aprender a sentir con justicia.
y que el saber no nos haga soberbios, sino humildes. Gracias. Muchas gracias, filósofo Rousseau. Bueno, hemos culminado con la entrevista. Les dejo una pequeña reflexión a modo personal. No se dejen llevar por lo superficial como son las modas o lo que hacen los demás. Aprendan a pensar por sí mismos y a vivir con sencillez, conectados con la naturaleza y con lo que realmente sienten. Como diría Rousseau, aprendan haciendo, viviendo, explorando y no repitiendo lo que los otros dicen. Como conclusión, cuando hablamos de Rousseau, hablamos de la naturaleza y la sociedad. Particularmente me identifico más con la naturaleza, porque lo importante es ser uno mismo y actuar con libertad. Muchas veces nos sentimos presionados a seguir lo que todos hacen o a aprender algo que no somos para encajar, ya sea en el colegio, en las redes sociales o incluso en la forma de pensar. Como dice Rousseau, nacemos libres y buenos, y que es la sociedad la que muchas veces nos aleja de eso. Por eso trato de escucharme a mí misma y ser auténtica, aunque eso no siempre encaja con lo que el mundo desea. Les dejo una frase final. Sé tú mismo, no lo que la sociedad espera de ti. Muchas gracias.